Bueno, lo que vamos a hablar hoy un poquito, voy a ir introduciendo, es el mundo de los terpenos. Me llamo Fede, me conocen en redes como Fede Vapos, pero mi nombre es Federico Benítez. Y, y un poco la idea de este taller cata es adentrarnos dentro de los aromas del cannabis, ¿sí? Y normalmente este es un formato reducido, vamos a ir muy rápido. Y vamos a oler mucho también. Entonces les pido que nos cuidemos un poco a la hora de oler. Les van a pasar unas tiritas más adentrada la charla con terpenos, que son moléculas muy potentes, huelen mucho y van a tender a saturarnos el olfato. Entonces economicemos a la hora de catar, vamos a oler de lejos, vamos a oler de a poco, si hace falta puedo oler 2 veces, pero eviten en lo posible saturarse con las primeras muestras para poder después sí disfrutar un poco más lo que sigue. Cuando trabajamos con terpenos es todo un tema el de los descansos. Muchas veces se trabaja en turnos, dejando espacios en el medio, o se piensa, se organiza el trabajo en el labo en función a cuánto tiempo vamos a oler y qué es lo que vamos a oler. Entonces, nada, bueno, eso previo al taller. Ahora sí creo que ya cerraron la puerta. Así que vamos a empezar. Bienvenidos. Antes que nada, gracias a Pancho, a Ana, a la gente de Marimba. Para mí es un súper honor estar acá. Estuve un poco siguiendo la cocina de este evento y sé el esfuerzo que hay atrás de esto. Sé el amor que hay por la planta atrás de esto. Y sé también que hacerlo en el CONEX era un sueño que se concretó. Así que para empezar el taller les pido un aplauso para la gente de Marimba, que son lo más. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Son 20.000 leguas de viaje terpenauta. Y vamos al grano, ¿no? ¿Qué son los terpenos? Los terpenos son moléculas aromáticas que están en toda la naturaleza. Son las responsables del aroma de muchas plantas, de muchas flores, de muchos hongos. Tienen un rol en la naturaleza que vamos a ir estudiando hoy, pero para ir sintéticos son moléculas aromáticas que tienen ciertos efectos también que vamos a ir abarcando durante esta charla. Perdón. Cuando olemos una flor, por ejemplo, bueno, en realidad estamos oliendo un montón de moléculas, pero los aromas que más nos interesan en general son los terpenos. Y los terpenos afectan nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Son moléculas conocidas desde hace siglos los terpenos. Por ejemplo, la lavanda como un aroma que relaja, las almohadillas que se hacen con flores de lavanda para descansar. Bueno, eso se conoce desde tiempos inmemoriales. Y no son psicoactivos, no tienen un efecto psicoactivo propiamente, pero sí, bueno, todo lo que es la aromaterapia se basa también en esto, en los efectos sobre el estado de ánimo que diferentes aromas, diferentes esencias nos pueden dar. Ahora me voy a poner un poquito más técnico, va a ser corto, pero la idea es que sigan esta parte porque nos va a ayudar a entender todo lo que sigue, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo definimos a un terpeno, qué es lo que hace a un terpeno, valga la redundancia, voy a repetir mucho hoy. Vamos a empezar un poquito de química y vamos a hablar de un isopreno. Un isopreno es una molécula con 5 átomos de carbono. ¿Sí? Tengo una molécula con 5 átomos de carbono. Es un isopreno. Cuando se unen dos isoprenos, se forma un monoterpeno. Existen un montón, de arriba de 30.000 terpenos en la naturaleza, pero nosotros nos vamos a enfocar en poquitos hoy, porque nos interesan los terpenos que huelen, los que huelen más rico, y nos interesan en particular los que están presentes en la marihuana. Pero terpeno es un grupo químico, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo químico a nosotros nos va a interesar un subgrupo que tiene que ver con los monoterpenos y los sesquiterpenos. Decíamos que si uno o dos átomos de carbono, 10 átomos de carbono, 2 isoprenos, forma un monoterpeno. Los monoterpenos son moléculas muy volátiles porque son moléculas cortas, son moléculas que son súper agradables al aroma, es lo que en perfumería se llaman las notas altas, son las moléculas más volátiles, lo primero que olemos y lo primero que se nos desaparece también en el olfato.
Algunos de los más importantes son el pineno, el mirceno, el limoneno, son todos terpenos que hoy vamos a catar, vamos a experimentar cómo huelen. Así que un poco lo interesante de eso es eso, ir aprendiendo un poco la parte química, su naturaleza, pero después experimentarlo desde lo sensorial. Entonces vamos a dividir los terpenos que nos interesan en dos, ¿sí? Los monoterpenos, que son dos isoprenos unidos, una cadena bastante corta, muy volátil, y los sesquiterpenos, que es cuando un isopreno más, cuando yo tengo una cadena más larga de 15 átomos de carbono. Esa cadena es menos volátil, algunos sesquiterpenos pueden inclusive aguantar la decarboxilación, aguantan mucha temperatura, y es lo que en perfumería se conoce como notas bajas, son colchones aromáticos, son bases aromáticas sobre la que después los monoterpenos condimentan y encima van formando el aroma de un aceite esencial o de una flor de cannabis. Por ejemplo, el betacariofileno, el alfa-cariofileno o humuleno. Son sesquiterpenos, son moléculas que cuando una flor se curó, es vieja, por ejemplo, que todavía conserva cierto aroma, ese aroma amaderado, ese aroma a pimienta, más picante, esos son sesquiterpenos, son moléculas que al ser más largas soportaron más en el tiempo y no se volatilizaron. ¿Para qué sirven los terpenos? ¿Por qué existen los terpenos en la naturaleza? Por un lado, para atraer insectos que beneficien a la planta, insectos polinizadores. Esos aromas atraen a los insectos que las plantas necesitan y a su vez los sesquiterpenos, que son moléculas amargas, son antifidant, son moléculas que evitan que ciertos insectos quieran comer los tallos o las hojas de las plantas. Entonces tienen los monoterpenos más aromáticos esta función de atraer insectos beneficiosos y los sesquiterpenos la función de repeler los insectos que quieran alimentarse de la planta. Y algo interesante también es que los terpenos, al ser volátiles, cuando la planta está en un estrés de calor, se evaporan y al evaporarse generan pequeñas corrientes de aire que ayudan a refrescar a la planta. Entonces esas tres funciones principales tienen los terpenos dentro de las plantas. Por eso es que no están simplemente para hacernos la vida a nosotros más feliz. Cuando la planta está fresca, tenemos mayor cantidad de monoterpenos, de las moléculas que hablábamos antes, más volátiles. Quienes cultivamos lo sabemos, cuando vamos a nuestra carpa, al final de floración, tenemos esos aromas súper increíbles ahí flotando en el aire. Cuando la planta se seca y se cura, el balance entre sesquiterpenos y monoterpenos, queda, siempre hablando de un buen curado y un buen secado, el balance entre monoterpenos y sesquiterpenos queda mucho más parejo, queda un 50%, 50%. Esto, me voy un poco de tema, pero tiene que ver mucho con las nuevas extracciones que están haciendo, o extracciones que no sé si son nuevas, pero que se vuelven a poner de moda, como Bubble Hash, con Fresh Frozen, ¿no? Como congelan a las plantas, las envasan al vacío, las congelan al final de floración y después con la planta congelada se hace una extracción. ¿Para qué se hace así? Para conservar justamente los monoterpenos. Si yo seco la planta y la curo, voy a tener muchos menos monoterpenos, va a quedar súper rico aromáticamente, pero todas esas notas más difíciles de conseguir, más delicadas, más volátiles, se pierden. Entonces, en planta fresca, mayor cantidad de monoterpenos, en plantas secas, más equilibrado el balance entre mono y sesquiterpenos. Del mismo modo, las diferencias entre marihuana y cáñamo. Cuando cultivamos marihuana, lo hacemos para tener inflorescencias, para tener flor. Por ende, vamos a tener mayor presencia de monoterpenos. Cuando se cultiva cáñamo, se busca cultivar fibra, se busca cultivar hoja. Entonces va a haber mayor cantidad de sesquiterpenos que, como vimos anteriormente, van a estar ahí evitando que animales que quieran comerse la planta lo hagan. Bien, los terpenos son idénticos de cualquier fuente de que provengan. ¿A qué voy con esto? Que cuando uno agarra un aceite esencial, ahora lo vamos a ver, un aceite esencial está conformado por terpenos y un montón de otras moléculas, fenoles, ceras, un montón. A medida que uno va destilando ese aceite esencial, mediante diferentes técnicas, separando ese aceite esencial, puede ir aislando el terpeno puro. Conseguir el terpeno en estado más puro posible, 99,9 de pureza, tiene un número de molécula. Entonces es idéntico si ese terpeno se extrajo del pino o de la albahaca o del romero, porque ha sido destilado a su máxima expresión. Sí hay
algunos isómeros. Los isómeros son moléculas que son idénticas pero con un pequeño cambio. Ahora vamos a oler hoy algunos isómeros. Pero bueno, ya ahí se empieza a complicar un poco el tema. Entonces, lo que hablábamos, podemos extraer limón de la albahaca, que lo tienen limoneno de la albahaca, que lo tienen muy poca cantidad, o claramente va a ser mucho más eficiente para nosotros si podemos extraer ese limoneno de cítricos, sea de limón, de lima, de mandarina. En el caso del limoneno existen dos isómeros, dos moléculas iguales pero apenas diferentes. Entonces, por eso es que sí puede haber una diferencia entre un limoneno extraído de una lima y un limoneno extraído de una naranja, porque son limonenos análogos, pero con pequeñas diferencias. Hoy vamos a oler algunos, que son justamente isómeros, para que entiendan cuando es el mismo aroma, pero no lo es. En el caso del humuleno, del lúpulo, el linalol de la lavanda, el mirceno puede ser del tomillo, de la pimienta de Jamaica, del mango, o el pineno de diferentes coníferas, de diferentes pinos. Se me dio vuelta esto, ¿no? Ahí está, perdón. Hablábamos eso, que los aceites esenciales entonces tienen terpenos, pero un montón de otras moléculas, y cuando ese aceite finalmente se va destilando, se va separando, se puede conseguir un terpeno puro, aislado, en grado alimenticio. ¿Por qué en grado alimenticio? Y hago hincapié en esto. Porque los terpenos son muy utilizados en la industria, se utilizan un montón. Se utiliza en la industria de la limpieza, se utiliza en la industria del petróleo, se utiliza en un montón de industrias en diferentes grados de pureza. En la Terpenoteca, que es el proyecto que llevo adelante, el proyecto que vengo a presentar, a compartir con ustedes acá, nos dedicamos a elaborar terpenos, a formular terpenos en grado alimenticio. Es el mayor grado de pureza y de control que tienen. Se consiguen en el mercado terpenos en grado industrial, que son mucho más baratos. Vos podés comprar un bidón de 200 litros de limoneno en Mercado Libre por no mucho dinero, pero son en grado industrial. Pueden contener metales pesados, pueden contener un montón de cosas que no queremos, y créanme que al ser una sustancia que vamos a inhalar o que vamos a comer, no queremos contaminarnos con los contaminantes, valga la redundancia, que pueda tener un terpeno en grado industrial. Hoy en día están súper de moda los cartuchitos con destilado, los habrán visto, son pequeños vaporizadores con destilados. Esos destilados tienen, en el mejor de los casos, un destilado, sino una molécula sintética similar al THC o al CBD. Tiene un diluyente que permite que ese destilado dé la experiencia del humito, de la burbuja, la experiencia del fumador, que fluya bien, que guste. Y tiene terpenos para darle aroma y sabor a ese destilado. Y también para definir un poco cómo va a pegar, que eso lo vamos a ver en un rato. Bueno, no se trata esto de dar consejos a nadie, pero dado que trabajo en terpenos y que estoy viendo cómo explotan estos destilados, comentarles eso, que ojo, porque si esta buena gente en China que está haciendo esos cartuchos quiere ahorrar dinero, muy posiblemente esté utilizando terpenos en grado industrial, y no está bueno. Después somos todos adultos, cada uno decidirá lo que quiere hacer o no. Pero bueno, de mi lado, advertirles que a nivel de salud pública yo lo siento una amenaza, el tema de los aromas en los vaporizadores. Me parece que está bueno para prestarle atención. Hay productores en Argentina que están haciendo destilados, que están usando terpenos en grado alimenticio. Pueden ser buenas opciones para reducir daños. No voy a ahondar más en eso, pero me parece que está bueno prestarle atención ahora que hay un auge de alimentos con terpenos. Bueno, ver hasta qué punto me da cierta confianza. Puedo empezar con el precio. Si es muy barato, desconfío. Estoy peleado con el botoncito este, les pido disculpas. Ahí está. Bueno, en el cannabis hay más de 100 terpenos que van, no siempre, dependen, diferentes plantas diferentes terpenos, pero hay un grupo de unos 100, sin contar isómeros, 80, 120, que se van repitiendo en diferentes plantas. No significa que cada cepa tenga esa cantidad, pero sí se va repitiendo. Se encuentran patrones de terpenos, y hay algunos terpenos que van siempre acompañados por otros, como familias aromáticas de terpenos que suelen ir juntas. Cada cepa de cannabis tiene un perfil aromático que le da cualidades particulares, ¿no? Una OJ Kush, una Super Lemon Haze, una White Widow, una Mango Kush, una Gelato.
Y bueno, y es justamente un poco el trabajo de los breeders. Los breeders son la gente que se encarga de mezclar plantas de marihuana para obtener nuevas variedades. Bueno, muchas veces hoy en día lo que más está en boga son justamente los terpenos y lo que se busca es mezclar plantas con determinados aromas para conseguir nuevos aromas, nuevos perfiles aromáticos. Y bueno, desde ya el cuidado, ¿no? Si queremos preservar nuestros terpenos, vamos siempre a tratar de cultivar en las mejores condiciones posibles, pero le vamos a dar mucha, mucha atención al secado y al curado. Es súper importante. Ahí es donde se nos va a evaporar una gran parte de los terpenos que tenemos en la planta y el modo en que esos terpenos se evaporen va a definir cuántos quedan retenidos en la flor y cuántos los perdemos definitivamente. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, un poco simplificado de un perfil de terpenos de una OG Kush de Oregon recontra mega mítica, súper vieja escuela. Entonces vemos que tiene mucha concentración de limoneno, muy propio de las Kush. Las plantas Kush tienen generalmente una gran concentración de limoneno y son plantas muy sedantes también. Siempre vienen con una gran cantidad de linalol. Son terpenos que ahora vamos a probar, ya llega ese momento. Entonces ya, si yo viera simplemente un poco los porcentajes, yo ya sé que viene por una planta índica por la cantidad de linalol. Sé que cítrica va a tener algún parental medio Kush, va a venir por ahí. Y después vienen el mirceno y el betacariofileno, que son también en grandes concentraciones. Ambos están muy presentes en las plantas de marihuana, en todas. El betacariofileno está en todas las plantas de marihuana. Son los sesquiterpenos que hablábamos al principio, los menos volátiles, los colchones, los aromas de fondo, los aromas que van a sostener las sutilezas que le van a dar los monoterpenos. Y después, cada vez en menor cantidad, un montón de otras moléculas, algunas isómeras, algunas particulares y algunas muy potentes. Hay moléculas que se encuentran, como el eucaliptol, que hoy lo vamos a ver, que se encuentran en muy pequeña cantidad, pero es muy potente, es muy distinguible y es muy distinguible. Nuestro olfato es muy sensible a ese aroma. Entonces podemos tener un gran porcentaje de un terpeno que no nos parece tan predominante, tan preponderante en el aroma, y tener un porcentaje ínfimo de otro terpeno, como puede ser el eucaliptol, al que somos muy sensibles y detectamos enseguida. Bueno, esta es la típica, ¿no? Bueno, dale, ¿pegan o no pegan los terpenos? Ay, te compro el tarrito, le pongo el faso, ¿pegan o no pegan? Bueno, los terpenos no pegan, no son psicoactivos en sí mismos, no drogan, pero los terpenos van a definir cómo nos pega una planta, cuál va a ser el efecto de la planta, porque los terpenos son los que modulan, cambian la acción de los cannabinoides. Esto es lo que estudió el doctor Meshulam con su equipo y lo que definieron como el efecto séquito. ¿Qué es el efecto séquito? ¿Cómo es diferente el efecto de los cannabinoides de acuerdo al séquito de terpenos que lo acompañan? Entonces, los invito a jugar un poco. Podemos pensar, bueno, voy un poquito para atrás. Dentro de las plantas de marihuana están las índicas, las sativas y las ruderalis. Las ruderalis las vamos a sacar de costado, nos vamos a quedar un rato con las índicas y con las sativas. Las sativas son plantas más altas, de distancia internodal más grande, con hojas más angostas, con floración más larga, con cogollos menos densos. La índica todo lo contrario, una planta que resiste bajas temperaturas, más baja, con menor distancia internodal, hoja más ancha, cogollos más compactos, son completamente diferentes. Ahora juguemos a que tenemos dos plantas, una índica y una sativa, que hoy en día están muy hibridadas, pero no importa. Pensemos, una índica y una sativa, a la cual le analizamos los cannabinoides y tienen el mismo perfil de cannabinoides, misma cantidad de THC, misma cantidad de CBD, CBN, CBG, todos los cannabinoides, iguales. Consumo la índica y me voy al sillón a dormir la siesta. Consumo la sativa y se me ocurre que es buena idea pintar la habitación, me pongo a lijar y a darle una mano de pintura a la pieza. ¿Por qué? Es la misma cantidad de THC, es el mismo THC, la misma cantidad de CBD, el mismo CBD, porque la acción de los cannabinoides modifica el pegue del THC, el pegue del CBD. Algunos terpenos inclusive pueden hasta bajar un poco el efecto del THC, pueden tranquilizar el efecto del THC. Entonces, eso es interesante. Los terpenos no tienen una acción psicoactiva por sí mismas, pero como consumidores es lo que más me importa el aroma. Porque a mí saber que una planta tiene 8% de THC, o 12% de THC, o 15% de THC, la verdad es que me da igual.
Me fumo 2 porros si quiero más THC. No tengo, o sea, me da igual cuánto THC tenga. Sí que me pegue, que me deje donde quiero, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo me va a pegar esa planta. ¿Para qué la voy a usar como consumidor? Entrenándonos en terpenos, nosotros vamos a aprender a reconocer aromas que podemos juntar, linkear con efectos. Entonces, a partir de oler una flor, los que cultivan y están mucho en el palo del cultivo saben, huelen una haze furiosa y sabe que esa haze va a activar, va para arriba, y huele una kush y sabe que va a tirar para abajo. Bueno, de eso se trata conocer los terpenos, empezar a reconocer con nuestro aroma qué experiencia nos va a dar esa hierba cuando la consumamos. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, genial. Seguimos un poquito entonces. Bueno, un poquito esto, lo que veníamos hablando, que no son psicoactivos, pero sí tienen un alto poder terapéutico. Ahora cuando vayamos terpeno por terpeno y ya empieza la cata, les agradezco la paciencia, vamos a ir viendo un poquito el tema del efecto de los terpenos. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Definir una planta como índica o sativa y cómo regulan, modulan, modifican la acción de cannabinoides. Ahora sí vamos a alargar con la cata. Vamos a oler. Bueno, se sumó mucha gente, así que me repito. Sí, vamos a empezar, ya te digo, mira, vamos a empezar con el mirceno, que lo tienen ahí. Los chicos van a repartir unos filtritos de terpenoteca que están infusionados con terpenos. Tiene un montón de terpenos. En este caso del mirceno, vamos a oler terpenos aislados. Lo que les comentaba antes de que empiece la charla, es que economicemos a la hora de oler porque pueden ser muy penetrantes y nos van a anular un poco el olfato. Entonces olemos un poquito, de a lejos. Si hace falta puedo volver a oler. Así no me anulo, mantengo fresco el olfato. Sí, pueden repartir. Y nada, y puedo disfrutar toda la cata, ¿no? Si no, se empieza a mezclar mucho. Son unos filtros troquelados, les pido que tengan la gentileza de agarrar uno y pasarle a la persona de al lado. Si están de a 2, de a 3 pueden compartir también, hay para todos, pero bueno, nada, les pido eso, si se los pueden ir repartiendo. Tenemos un montón para oler. Voy a esperar un poquito, así llegan las muestras. Mientras les cuento lo que hacemos en la terpenoteca. La terpenoteca es mi proyecto, yo vivo en Bariloche, vengo de Bariloche, tenemos un laboratorio montado allá que está habilitado por ANMAT como productor de aditivos alimentarios. Nosotros nos dedicamos a formular mezclas de terpenos que están en igual proporción que como están en diferentes cepas de marihuana, en grado alimenticio y con licencia, con RNPA, Registro Nacional de Producto Alimenticio, para libre tránsito en todo el país, para que se utilicen en la industria de la alimentación, la industria de la cosmética e industrias afines. Es un poco eso a lo que nos dedicamos. En esta cata de hoy, lo que vamos a ir oliendo no son blends, no son mezclas de terpenos, son terpenos puros, lo que se llama terpenos aislados. Si me permiten hacer una analogía con los colores, es como que vamos a ver colores primarios, bloques de construcción aromáticos muy definidos, aromas muy puros, muy filosos. Es muy apasionante y es muy difícil trabajar con terpenos a veces, justamente por esto, por la intensidad y lo definido de cada aroma. Bueno, vamos a catar, vamos a hablar del mirceno. Se encuentra mucho en el mango, en el lúpulo, en la pimienta, en el mango en gran cantidad. Es un terpeno que ayuda a calmar un poco la acción del THC, a tranquilizar un poco el THC. Tiene un efecto sedante muy fuerte, bastante propio de las índicas. Vi un artículo la otra vez por internet que se viralizó bastante que decía que si comes mucho mango, el porro pega más. No. Pero tampoco está tan mal. Porque si vos tenés, a ver, una cosa es comer y otra cosa es fumar y son momentos diferentes y el estómago y los pulmones y no. Pero si vos tenés un porro con mucha cantidad de mirceno, va a tener un efecto muy relajante, muy de sillón. Va a ser un efecto narcótico. Entonces, bueno, estaba buena la idea igual. Es bastante picante, recuerda un poco a la pimienta. La tangi y la Oji Kush son altas en mirceno y es un muy fuerte antioxidante, está presente en el lúpulo también. Ahora voy a hacer una pequeña, un paréntesis. ¿Quieren repartir, chicos, alfa y beta pineno? Mientras tanto, mientras hago el paréntesis. Yo ahora voy a mencionar algunas
propiedades terapéuticas, propiedades medicinales de los terpenos. Y ahí quiero hacer un paréntesis y contarle un poco desde qué lugar. Cuando yo empecé a estudiar y a ponerme en tema, recurrí a un montón de información que había en un montón de lugares sobre diferentes terpenos y la fui organizando para yo poder ir estudiando y poder recurrir en el momento que necesite. Cuando armé la Terpenoteca, que es una página web, terpenoteca.com, hice una sección que se llama Terpenopedia. Libre acceso, ¿no? Puede entrar cualquiera. Y ahí lo que hice fue fichar los principales terpenos del cannabis con su número de molécula, su composición química, de dónde proviene, un poco la información que estamos viendo acá, y también sus propiedades sobre la salud. Cada una de estas propiedades sobre la salud se te dice, por ejemplo, antiinflamatorio. Bueno, si haces clic en antiinflamatorio, va a un paper donde se estudió esa propiedad antiinflamatoria del terpeno, ¿sí? A lo que voy es que cada vez que yo en esta serie de diapositivas comente una propiedad que tiene sobre la salud, no me siento una persona autorizada para hablar de propiedades terapéuticas, simplemente hago referencia a papers que están a acceso de ustedes en la terpenoteca, donde se abarca esa propiedad terapéutica del terpeno. Entonces son ustedes mismos los que pueden acceder a la información, hacerse dueños de la información, ver si les sirve, si no les sirve, compartirlo con su médico, con su terapeuta, con quien necesiten, aportar lo que quieran. La idea es que esa base de conocimiento se amplíe. Pero bueno, un poco el disclaimer es ese, vamos a hablar de cuestiones terapéuticas, pero porque hay una documentación científica atrás que lo avala. ¿Llegó el pineno? Hay dos, está el alfa y el beta. Esos son isómeros, son moléculas. Ahí viene el segundo. Está bueno que hagan el picadito con una y otra. Son la misma molécula con un pequeño cambio en un puente que le da a uno un tono más alcanforado, a otro un tono más conífera. Nada, me pareció divertido esto, ver cómo un pequeño cambio en una molécula puede variar tanto a nivel aromático. Bueno, desde ya recuerda el pino, ¿no? A todo lo que es la conífera, a la pinocha también, a las agujas de pino que quedan abajo en el suelo. Para mí recuerda mucho eso, a la humedad. Es muy antiinflamatorio, es antibacteriano, se utiliza desde hace un montón de tiempo. Súper buen broncodilatador, muy presente en el romero. El que ande así congestionado con moquito, un vapor, el típico vapor de agua con una rama de romero y es súper eficiente y eso se debe al broncodilatador del eucaliptol, del alfa-pineno, del beta-pineno, del terpineol, del gamma-terpineno, de un montón de terpenos que son de la misma familia y que suelen ir acompañados. Están muy fuertes las tiras, ¿eh? Cuídense la nariz un poco, están bien potentes. ¿Venimos bien? ¿Seguimos un poquito? ¿Sí? Dale, vamos a seguir un poco entonces. Alfa, beta, pineno, mirceno. Alfa, beta, pineno son monoterpenos. Ahora vamos al terpeno más conocido en la naturaleza, es el limoneno, también si quieren pueden ir distribuyendo. Es un terpeno súper, recontra, mega usado en la industria. Se utiliza un montón. Es un muy buen diluyente de plásticos, entonces se utiliza mucho en la industria del petróleo, se utiliza en un montón de industrias químicas. Es muy económico, es un subproducto de la elaboración de jugos, de la elaboración de diferentes productos cítricos que en Argentina se producen un montón. Es un gran repelente, es un gran insecticida. Acá ponemos a la citronela. Bueno, hay muchos terpenos que son bastante parientes del limoneno, el citronelol, el citral, que son todos terpenos que a los mosquitos no les gusta, como empezamos un poco hablando la charla, ¿no? De utilizar terpenos para repeler insectos que no nos interesan. Bueno, citral, citronelol, limoneno, son todos terpenos que efectivamente repelen a los animales. Es un gran antibacteriano, es muy bueno, se utiliza mucho en fórmulas para el acné, por ejemplo. Es muy utilizado. Bueno, por ejemplo, acá hablo, ¿no? Se estudia su efectividad en el cáncer de mama, de próstata y pancreático. No es chiste hablar de estas cosas, por eso yo simplemente lo menciono y les cuento, hay papers en mi página donde se habla de esto. No lo quiero como tirar en el aire nada más. El que se sienta interesado tiene a dónde recurrir para estudiarlo un poco más en profundidad. Bueno, y hay muchos fanáticos del limoncito, ¿no? Ahora ya pasó de moda, pero la Super Lemon Haze, ¿quién no
Se compitió a ver quién tenía el más limoncito de la Superlemon, no, Gus. Re. Entonces, ahora, después estuvieron las Tangy, que nos aburrimos de fumar mandarina y naranja por todos lados. Ahora viene mucho el caramelito, ¿no? La Skittles, la gelato, esa cosita dulce. Son modas, van pasando. Pero bueno, a los que nos gusta el limón siempre estamos ahí siempre tenemos un fenito de limón en la carpa, ¿no? Es muy, muy, muy popular, muy propio de las Kush, lo mencionamos antes. ¿Vamos al Linalol? ¿Quieren ir pasando, chicos, el Linalol? Ahí van. Producción, por favor. Ahí están, ahí lo pasan. Bueno, el Linalol es un terpeno que también lo van a reconocer bastante fácil y ejemplifica bastante bien lo que les comentaba antes de aceites esenciales versus terpenos. El linalol, junto con el acetato de linalino, son los principales componentes del aceite esencial de la lavanda. Ahora, cuando ustedes huelen el aceite esencial de lavanda, es diferente al linalol. Es un aroma mucho más redondo, mucho más grande, mucho más completo. Cuando huelen el linalol, es súper definido. Es ese aroma y basta. Es un terpeno que se utiliza desde la antigüedad por ser sedante, ser calmante. Es un terpeno que ayuda a relajarnos, también presente en plantas índicas. Se utiliza muchísimo en la industria, en aceites esenciales, en cosmética, en cremas, shampoos, es muy, muy popular. Es relativamente económico porque, bueno, hay campos de lavanda. En mi página hay un video que hice, yo les comenté, soy de Bariloche, me fui a un proyecto hermoso que se llama Lavandas del Limay. Está a orillas del río Limay, en la provincia de Neuquén, muy cerquita de Bariloche. Y son unos chicos que montaron un campo de lavandas para extracción de aceite esencial y de flores de lavanda. Si alguna vez tienen la suerte de ir para el sur, vayan a visitarlos. Es un paseo precioso a orillas del río y un proyecto genial para aprender un montón de terpenos y aprender un montón de la lavanda. El linalol, lo que les comentaba, es un gran anestésico. A mí me ha pasado en situaciones de errores de comer mucho linalol y te duerme la boca. Prácticamente te anestesia un poco, es muy potente. Bueno, eso ahora también vamos a hablar de utilizar los terpenos. Una planta con THC y linalol te manda el sobre, te cansa, es un pegue físico, un pegue narcótico. Y es un potente anticonvulsivo en sinergia con CBD. Cuando se empezó con toda la historia de los chicos con epilepsia, las madres cultivando y demás, bueno, ahí hay una data súper interesante. La sinergia CBD-linalol es una beta para investigar, muy interesante. Bueno, acá cuenta que en un estudio el linalol ayudó a que se utilice menos morfina. Nuevamente está en la terpenopedia, terpenoteca.com, sección terpenopedia. Pueden averiguar un poco más en profundidad el caso de estos estudios clínicos. El eucaliptol no lo traje para catar, pero no lo traje para catar a propósito, porque lo conocemos muy bien. Traje un sustituto que es el terpinoleno. Si quieren pasar el terpi. Entonces, voy a hablar del eucaliptol y van a catar el terpinoleno. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque el eucaliptol lo conocemos demasiado bien. Somos muy sensibles al eucaliptol. Lo conocemos de las pastillas Halls, lo conocemos de cuando te vas a Mar del Plata y parás en la ruta a tomar mate y hay eucaliptos, lo conocemos del Big Vaporub, lo conocemos de todos lados. No me pareció estimulante traer eucaliptol. Sí me pareció más estimulante traer terpinoleno. ¿Por qué? Porque viene de la mano del alfa, del beta-pineno, es un terpeno muy presente en sativas, estuvimos oliendo antes índicas, es un terpeno que da un efecto muy euforizante y va siempre acompañado, bueno, les dije alfa-beta-pineno, gamma-terpineno, terpineol, terpineno, están todos ahí, van siempre juntos, forman juntos bloques aromáticos, muy propios de las sativas, muy propio de los skunk, el zorrinito, va por ahí. Así que bueno, lo que están oliendo es entonces el terpinoleno, un monoterpeno muy presente en sativas, y lo que están leyendo es el eucaliptol, que bueno, ya lo conocemos un montón. Lo interesante del eucaliptol,
al menos para nosotros que laburamos en la alimentación, es que es un terpeno regulado en el código alimentario. Esto significa que se puede utilizar en muy poca cantidad, está regulado porque se aloja en grasa, puede afectar el sistema nervioso central, por ende, nosotros a la hora de formular, de trabajar, bueno, tenemos ahí un tema de mucho cuidado con lo que es el eucaliptol. Y también, bueno, se ha comprobado su eficiencia como antiinflamatorio, analgésico, para el asma, para la sinusitis. Se utiliza, bueno, en un montón de preparados, ¿no? Mencioné antes el Big Vaporub por dar uno, pero bueno, muchos tópicos. Es un gran expectorante y ayuda a la respiración. El eucaliptol está en las sativas. Corta la bocha. Si tiene ese olorcito de eucaliptol, pasa a estar siempre muy enmascarado, muy atrás, pero si tira por ahí, es sativa, no hay mucho que darle. Y esto un poco lo que les comentaba recién, dado que el eucaliptol está siempre en plantas sativas y que las sativas son euforizantes, bueno, uniendo las flechas podemos llegar a la conclusión de que la sinergia eucaliptol-THC es en cierta medida responsable de ese efecto vigorizante, energizante, creativo propio de las sativas. Me dio ganas de fumar sativa de tanto repetir. Eucaliptol con THC, pila, mirceno con THC al sobre. Vamos con el humuleno. ¿Quieren? El humuleno es un sesquiterpeno y es un isómero del beta-cariofileno que vamos a oler después. Entonces también, si quieren guardarse las dos tiritas, pueden ir haciendo el jueguito. Y después pueden ir haciendo el jueguito cuando termine el taller, ahí afuera, más tranquilos, cuando descansen, de mezclar 2 o 3 y oler 2 o 3 juntos. O mezclarlos todos y olerlos juntos. O agarrar el cartoncito del mirceno y armarse un porro con el filtro. Ah, no lo habían pensado. El humuleno es lo más. El humuleno es lo más. El humuleno, que el nombre también es el alfa-cariofileno, y el beta-cariofileno, su hermanito, su isómero, son geniales. Y a los que nos gustan las cervezas, lo conocemos muy bien, porque viene del humulus, del lúpulo. Es un antioxidante increíble. De hecho, así nacen las cervezas IPAs. Las cervezas IPAs, India Pale Ale, son cervezas que se hacían en la India y que, colonia inglesa, y que tenían un tema porque cuando querían transportar la cerveza de Londres a la India, tenían ahí un temita con que se les pudría la cerveza. Entonces decidieron agregarle flores de lúpulo a la propia cerveza, flores de lúpulo crudas, y descubrieron que así no se les pudría la cerveza. Eso es por el potente poder antioxidante del lúpulo que viene dado por sus terpenos, el alfa y el beta-cariofileno. Muy propio de nuggets, de algunos, bueno, no nos vamos a poner en la charla del lúpulo. El lúpulo también es alucinante, hay que hacer un festilúpulo un día de estos. El que tenga la... ¿Está buena? El que tenga la chance de ir de nuevo a la Patagonia, más en la época marzo, está la cosecha del lúpulo. Y se hace un festival de la cosecha del lúpulo. Está buenísimo. Y si tienen tiempo y van a pasear, pueden ir a visitar los lupulares. Hay un montón para aprender y es un festival de terpenos. Es muy poco volátil, puede resistir la decarboxilación. No nos vamos a meter en la decarboxilación, pero cortita, es someter a la marihuana cosechada a temperatura para que el THC no psicoactivo, su versión ácida, se transforme en un THC psicoactivo. Es decir, hay muchas formas de carboxilar. Es todo un tema, pero es someter a la marihuana a temperatura, para resumirlo. Tanto el humuleno como el beta-cariofileno pueden resistir esas temperaturas. Entonces, es el aroma que nos queda a madera, a picante, ese colchón, esa nota baja, ese cuero viejo. Bueno, eso viene dado del alfa y el beta-cariofileno. Se encontró, bueno, obviamente anda bien para todo, cura todo. Véanlo en la terpenopedia. Es antiinflamatorio también. Y se demostró que es bueno contra larvas de malaria y dengue, contra los mosquitos. Así que bueno, ya se viene. No sé, capaz que a alguien se le ocurre. Bueno, acá el bueno de Raúl ayudando a su rodilla con una sobredosis de humuleno. Y el beta-cariofileno, si quieren ya lo podemos repartir, es un isómero del alfa-cariofileno, del humuleno, súper presente en el lúpulo, muy picante, se extrae también de la pimienta de Jamaica, es el sesquiterpeno más presente en el cannabis, está en todas las plantas de cannabis.
muy resistente, siempre queda, hagas lo que hagas. Dejaste a la planta mal colgada, le dio el sol, la metiste en un frasco húmedo, pasaron 4 meses, la abrís y le queda un olorcito a algo. Ese olorcito a algo que le queda es el betacariofileno, que se la bancó. Bien picante, el clavo, la pimienta, la madera. Es un fuerte antioxidante, igual que el humuleno. Es un gastroprotector también. Creo que eso también tiene que ver con el tema de los lúpulos y las cervezas y protegernos. Y lo más interesante del beta-cariofileno es que es el único terpeno que, depende de cómo lo estudiemos y desde dónde lo entendamos, aparte de ser un terpeno, es un cannabinoide. El beta-cariofileno es un terpeno que es recepcionado en el receptor CB2, que es el receptor específico del CBD. Por ende, al tener un receptor específico, si queremos, también lo podemos entender como un cannabinoide. Y no solo eso, en un plano teórico y no tan teórico, si una terapia con CBD está dando un buen resultado, una terapia con CBD y con un buen acompañamiento de beta-cariofileno puede mejorar, puede potenciar ese efecto del CBD. Un poco para ir concluyendo, les cuento de que estoy en un stand. Tenemos un montón de aromas, un montón de terpenos. Hice unas cartas también muy nerd, muy nerd como yo, así para leer y estudiar y aprender y coleccionar y jugar, intercambiar. Trajimos unos lillos también, unos conitos prearmados infusionados con terpenos. Bueno, un poquito de todo. Y tenemos muchas ganas de charlar. Vine de la Patagonia a charlar con ustedes. Así que nada, eso. Juntémonos, charlen, manden mensajitos al Instagram, colaboren con la página. La idea de todo esto, o lo que subyace o lo que viene atrás de todo esto, es un profundo amor por la planta y un profundo amor por los terpenos, por los aromas. Y la idea es crear comunidad. Un poco la idea de la Terpenoteca es que sea esa página donde sea un lugar de referencia, que el Instagram sea un lugar de encuentro. Instagram me eliminó mi cuenta donde estábamos un montón. Te odio Instagram, fuerte. Así que bueno, estamos reconstruyendo un poco esa comunidad y la verdad que se daban cosas muy copadas de productores, con productores de plantas, productores de alimentos, gente interesada en aromas, en aceites esenciales, en lúpulo, en cerveza, en café, en chocolate, lo que nos gusta a todos, en el placer. En definitiva, de eso se trata, de explorar, de aprender para poder sentir cada vez más placer con la marihuana que tanto nos gusta. Bueno, y después hay otros terpenos, hay un montón. Empecé la charla diciendo que había más de 100, nerolidol. Bueno, me parece que es un poco redundante, así que simplemente saludarlos, agradecerles un montón y nos vemos, nos solemos por acá. Gracias.